del Señor, que aún infeliz salvo, pues ciego más hoy miro yo, perdido y él me halló, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil, brillando cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Padre, tenemos errores, tenemos fallas, Señor. Perdónanos de la manera como nos presentamos ante ti, Dios. Perdónanos porque reconocemos que todos los días te fallamos, Señor. Reconocemos, Padre, que somos débiles. Padre, ayúdanos, Padre, porque nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, Señor. Pero, Padre, si tú vas delante de nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Padre? Padre, ayúdanos a derribar esos muros, esas fortalezas del diablo, Señor, que a veces interponen en nuestros caminos para que podamos servirte al 100%, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Necesitamos el bautizo del Espíritu Santo, una rellenura del mismo, Señor, para poder avanzar y crecer cada día más y más, Señor. Estar en lugares celestiales contigo, Padre de la gloria, Señor. Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, toma el control desde el más bebé hasta el más anciano, Señor. Padre, que te cantemos con libertad, con gozo y alegría, porque es para ti, Señor. Padre, que podamos, Señor, cambiar nuestra manera de pensar, Señor, nuestra manera de hablar, Señor. Padre, púrganos espiritualmente, Señor, para que toda esa basura que es contraria al Espíritu Santo sea echada fuera de nuestros cuerpos, de nuestras almas, Padre, y que pueda nuestra vida ser una vida agradable para ti, Señor. Por favor, te lo pido, Señor, que, Padre, crezca en cada uno el amor con cada uno de nosotros, Señor. Por favor, porque si no nos amamos los unos a los otros, ¿cómo decimos amarte a ti, Señor? Padre, ¿cómo podemos servirte, Señor, si no tenemos libertad, Señor? Por favor, ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu revelación. Necesitamos que tu palabra, que este maná fresco que tú tienes preparado
para nosotros en esta tarde, lo podamos almacenar en nuestras almas y ponerlo por obra, que nosotros podamos resplandecer a través de tu bendita palabra, Señor. Todo está en tus benditas y poderosas manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pueden saludar el uno con el otro. Dios me los bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios me los bendiga. Vamos a cantar al Señor con gozo y alegría y con libertad, porque es para Él, Padre. Sigue sonando la séptima trompeta. Amén. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te dice ángel, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, es el de Dios, no de la voz de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, es el de Dios, no de la voz de Dios. Sigue sonando la séptima trompeta, a prepararnos como pueblo de Dios. Si tú rechazas lo que te dice antes, te quedarás en la tribulación. Si tú lo dudas, no eres redimido, porque rechazas la voz del Salvador. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, es el de Dios, no de la voz de Dios. Tú bien lo sabes que la Biblia lo dice, es el de Dios, no de la voz de Dios. Una cosa es y en ella creo, que la vez ya ciego, y ahora veo. Una cosa es que en ella creo, que una vez ya ciego, y ahora veo. El peor de los ciegos estoy aquí, teniendo la vista buena, no pueda ver. El peor de los ciegos estoy aquí, teniendo la vista buena, no pueda ver. Y los fariseos gritaban sin cesar, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Y los fariseos gritaban sin cesar, este hombre es pecador, este hombre es pecador. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que Él me salvó. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. El día que te clamé me respondiste, Señor, y me fortaleciste conmigo en mi alma. El día que te clamé me respondiste, Señor, y me fortaleciste conmigo en mi alma. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. El
día que te clamé, me respondiste, Señor, y me fortaleciste contigo en mi alma. El día que te clamé, me respondiste, Señor, y me fortaleciste contigo en mi alma. El cantar de tus cantares es la novia. Jesucristo amado, esposo viene por mí. Amén. Levántate, paloma brillante. El invierno de largo tiempo ya terminó. Levántate, paloma brillante. El invierno de largo tiempo ya terminó. La ciudad no tiene necesidad de sol y de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero de su lumbrera. Porque la gloria de Dios la ilumina, Señor, y el Cordero de su lumbrera. Los cantares de la novia. Jesucristo lleva el esposo y por mí. Señor, levántate, paloma gigante. El infierno de largo tiempo ya terminó. Levántate, paloma gigante. El infierno de largo tiempo ya terminó. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero de Dios Señor, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero de su lumbrera. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de mi corazón. Ardiendo el fuego, mi alma está. Ardiendo el fuego, mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Oh, aleluya, ardiendo el fuego, mi alma está. Oh, Señor, quiero quedarlas en mi ser. Como las casas que volver con tu poder. Un nuevo espíritu me como Señor. Estoy ardiendo con el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti. Como te adoraré en espíritu y verdad. Oh, Señor, quiero que ardas en mi ser. Como la planta que bate con tu poder. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. La circunstancia no me mueve a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y cantaré, celebraré la victoria del Señor. Y no temeré al celebrar la victoria del Señor. Yo cantaré y cantaré, celebraré la
así no temeré. Aprenderás en la victoria en el Señor, y así defiende la presencia de Dios. Así defiende la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. El amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. El amor que Dios me da. Y así se siente la presencia de Dios. Así se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz. El amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz. El amor que Dios me da. Amén. Hermanos, Amén. todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Vamos a ir a San Juan, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el 6, de forma antifonal. Cuando todos lo tengan, pues decir amén. Amén. San Juan 3, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Padre Celestial, soberano bendito Señor, en este momento te damos las gracias, Padre, por este día, Señor, por esta semana que nos regalaste, Padre, por un día más, Señor. Gracias por la lluvia, Señor. Padre, gracias por demostrar que somos más que vencedores, Señor. Padre, que no nos detuvo el clima, Dios mío. Amén. Padre, que no nos detuvo la pereza, Señor, el cansancio, Padre, sino que estamos aquí, Señor, demostrando, Padre, que tus hijos vencen lo que sea. Amén, Señor. Padre, por lo tanto vamos a vencer el tiempo, Dios mío. Vamos a vencer el frío, vamos a vencer la dificultad, Señor. Vamos a vencer los problemas, el sueño, Dios mío, el cansancio, Padre. Y nos vamos a enfocar en lo que realmente importa, que es tu palabra, Amén, Señor. Señor. Vamos a vencer el yo personal, Señor. Y vamos a subir, Padre, a recibir tu palabra, Dios mío, Amén, donde Señor. tiene que ser, que es en el cielo, Dios. Padre, en este momento reprendo todo espíritu contrario a tu Santo Espíritu, todo demonio, todo diablo, Señor. Padre, distracción, toda pereza, Señor, lo que sea. Padre, lo echamos fuera de las profundidades de la vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Y nos declaramos en libertad, Señor, para recibir tu palabra, Dios. Amén, Señor. Padre, como hombre me hago a un lado, Señor. Padre, dejo que tú actúes, Dios mío, por medio de mí como un instrumento, Padre, y venga y nos hables, Dios mío, nos dejes ese alimento pico a pico, Señor. Padre, nos nutras con tu palabra. Amén, Señor. Padre, esto que pido y por un hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos tienen frío? Yo sé que el clima está frío, ¿cierto? Pero los hijos de Dios, puede que el cuerpo suyo tenga frío, pero su alma tiene que estar Amén, Señor. ardiendo, esperando Amén. la palabra. ¿Cuántos lo pueden creer? Entonces, ¿cuántos vienen con los corazones ardientes Amén. a escuchar la palabra? ¿Sí? ¿Qué dicen los caminantes de Emaús? O sea, no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba. Ahora, ¿qué es el corazón? El hombre interior.
es el ser interior. ¿A quién se le habla la palabra? Al hombre interior. Al hombre interior. Lo acabamos de leer, lo que es nacido de la carne es. La carne siempre va a estar fría para la palabra. Pero lo que es nacido del espíritu, ¿qué? Espíritu es. Espíritu es. Ese es el que arde con el fuego cuando la palabra llega. ¿Cuánto lo pueden creer? Bueno, entonces estamos allí en San Juan, capítulo 3, versículo 1. Hoy he traído un nuevo tema, pero que va enfocado a lo mismo, un nuevo título, ¿cierto? Y nos es menester nacer nuevamente. Ahora, para muchas personas puede sonar como, bueno, se ve un culto para personas nuevas, pero resulta que no es así. Si la palabra del Señor, si usted no nace de esta nueva palabra, usted no puede entender el reino de Dios. Entonces, hemos estado viendo misterios. ¿Cuántos son testigos de eso? Hemos estado viendo cómo el Señor nos revela la palabra. ¿Para cuántos les ha revelado la palabra? ¿A cuántos les ha mostrado el camino? ¿A cuántos les ha mostrado el reino? O sea que lo conocemos, ¿cierto? Porque nos lo ha mostrado la palabra. Pero si usted no nace de esa palabra, entonces solamente lo va a ver. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, muchos caminaron en el desierto y vieron la tierra prometida a lo lejos, incluyendo a Moisés, que la vio de lejos, ¿cierto? Pero no todos entraron. Eso es tan tremendo. Entonces, porque usted reciba la palabra del Señor, porque se le muestre el reino, porque se le hable del séptimo sello, porque se le hable de los ángeles y cómo el Señor ha venido a estar obrando, eso no quiere decir de que usted vaya a ser parte de eso. Ahora, yo espero que todos lo sean, ¿cierto? Pero ya vamos a ver por qué hay que nacer de esa palabra, para poder que usted haga parte de ello. Entonces, estamos aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo tenemos ahí? Vamos a leerlo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Era qué? Un principal entre los judíos. O sea, digámoslo así, un principal entre la iglesia. Señor. Un predicador, un pastor, o sea, que no era cualquier persona. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí o maestro, que es lo mismo, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿qué? Dios con él. Si no está ¿qué? Dios con él. O sea, no puede hacer lo que usted está haciendo si no está Dios con él. Ahora, ¿en qué se había enfocado Nicodemo? ¿En qué se había enfocado Nicodemo? Si veo a alguien durmiendo, lo llamo por el nombre. Porque yo necesito que le preste atención a la palabra. Si veo a alguien distraído, voy a hacer lo mismo. Somos una familia, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se había enfocado Nicodemo? Dios. ¿En qué? En las señales. Él dijo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer ¿qué? Estas señales que tú haces, si no está ¿qué? Dios con él. O sea que él estaba enfocado en ¿qué? En las señales que Jesucristo hacía. Ahora, si él no hubiera hecho ni una de las señales, entonces Jesús para Nicodemo no sería nadie, porque estaba enfocado en las señales. Mire esto tan tremendo. Sigamos leyendo. El 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ¿qué? Entrar. Ver el reino de Dios. Amén, sí, señor. No puede ¿qué? Ver o no podrá entender el reino de Dios. Entonces voy a decirlo así más claro. El que no nazca de nuevo solamente verá las señales que yo hago, pero no puede entender quién soy yo realmente. ¿Para por qué? Porque Jesucristo era el reino. ¿Cuánto lo pueden creer? Y ya vamos a ver qué es el reino.
Entonces, el que no nazca de nuevo no puede ver a qué he venido yo al mundo o cuál es mi ministerio. Entonces, digámoslo así en palabras más claras. Jesucristo le dijo, usted ve las señales que estoy dando, pero cuando no hayan señales, entonces ya para usted no va a ser nadie. Señor. Sí, señor, así es. Ahora, ¿vino Jesucristo a hacer señales? Sí, señor. Hizo señales. No. Hizo señales, Señor. pero él no vino a hacer señales. Señor. ¿A qué vino él? ¿A qué vino él? A traer el- Amén. A traer la vida eterna. Pedro lo dijo más adelante. Cuando él dijo, si ustedes quieren, váyanse también. Él que le dijo, Señor, ¿y entonces quién va a sanar a los enfermos? Señor, ¿y entonces quién va a multiplicar los panes y los peces? Señor. Señor, ¿y entonces quién va a levantar muertos? Él no dijo eso. ¿Qué dijo él? ¿Qué diremos? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, ¿por qué? Porque Pedro había ido más allá de las señales. Amén. Vea eso tan tremendo. Por eso es que el Hijo de Dios no tiene que estar siguiendo señales. El Hijo de Dios tiene que estar siguiendo en donde haya la voz de la vida eterna. Cuando él haya la voz de la vida eterna, entonces ahí dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, estamos en el 3, ¿cierto? Sí, señor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 5. ¿Qué dijo? Respondió Jesús y les decía, Leanlo ustedes, por favor. respondió Jesús y les decía, agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Paremos ahí. El que no naciere de qué? Del agua y del espíritu. Del agua Y del espíritu. y del espíritu. Y ya vamos por allá. Entonces, dice así. Miremos qué es el reino. Según el mensajero, el reino es la palabra de Dios hecha poder. ¿Qué es el reino? La palabra de Dios hecha poder. Palabra de Dios Hecha poder. Era poder. hecha qué? Poder. Poderoso. Hecha poder. Ahora, el profeta Isaías había anunciado a Jesucristo. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. El profeta Isaías dijo, una virgen dará a luz un hijo. Sí, señor. ¿Qué era eso? Poder. No, era la palabra de Dios. Sí, es puro poder. ¿Era qué? La palabra de Dios. Era la palabra de Dios. Todos la habían leído, ¿cierto? Los fariseos la habían leído. Nicodemo la había leído, Amén. ¿cierto? Pero ¿cuándo se hizo poder esta palabra de Dios? Cuando se hizo carne. Amén. Señor, ¿cuándo Jesucristo vino y la manifestó? Vea eso tan tremendo. ¿Cuándo se hizo poder? Cuando el vino la manifestó. Cuando la palabra se manifestó. Sí, señor. Ahora, aquí en palabra de Dios no hizo efecto. No. Porque vemos que esto llevó a que la gente sacara varias religiones. Sí, señor. Así es correcto. ¿Cuándo hizo efecto? Cuando la palabra se manifestó. Amén. Entonces se puede decir, ahí era el reino de Dios. Sí, ¿Cuándo hace efecto la palabra de Dios? ¿cuándo se manifiesta? ¿Cuándo se manifiesta? ¿A qué hace efecto la palabra de Dios? Hay que se está manifestando. ¿Cuándo se hace efecto la palabra de Cuando se Dios? está saliendo. Pues amén, cuando esto se revela en usted y usted empieza a vivir la palabra, entonces usted puede decir, esa palabra está en poder. Amén. Ahí fue cuando Jesucristo pudo decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Esa palabra ahí estaba en poder. Entonces, ¿qué era eso? El reino de Dios. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dijo, si usted no nace de nuevo, entonces no puede entender que yo soy la manifestación de lo que una vez se habló. Señor. Usted sigue las señales. Usted sigue, digámoslo así, perdonen la expresión, como se dice por ahí. ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Entonces Jesús estaba haciendo señales y él decidió
Decirle, sí, nadie puede hacer esto si Dios no está con usted. Pero ¿qué le dijo Jesucristo? No mire eso. Mire que yo soy la revelación de la palabra. Señor. Es lo que el Señor está diciendo el día de hoy. No mire las señales. Mire quién es usted y si esta palabra realmente está en poder en usted. Porque si no está en poder en usted, entonces no ha nacido de nuevo. Vea qué tremendo. Pero así es. Y yo lo creo. Sí, amén. Amén. Así es. Señor, Entonces, amén. ¿por qué nos es menester nacer de Vamos a nuevo? entender. Para poder entender el reino de Dios. Ahora, usted puede ser el reino de Dios, ¿cierto? Pero si usted no nació de nuevo, entonces no lo ha entendido. No, se queda. Vean eso tan tremendo. Sigamos leyendo. Dice, el reino es la palabra de Dios hecha poder. Dice, el reino de Dios es la palabra de Dios hecha viva y manifiesta en el cristiano. Dice, según el mensaje en la unidad, el reino de Dios ocurre cuando la palabra escrita, lo acabo de explicar, ¿cierto? Cuando la palabra escrita, o pongámoslo así, la letra, dice, el reino de Dios ocurre cuando la palabra escrita, la letra, entra en el corazón del creyente y el Espíritu Santo la activa con poder. Perdón, dice, entra en el corazón del creyente y el Espíritu Santo la activa con poder, haciendo que acontezca exactamente lo que Él prometió. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, entonces, ¿cuál fue la promesa? Dijo Isaías, una virgen concebirá y dará ¿qué? A luz un hijo. ¿Cuándo se activó por medio del Espíritu Santo? Cuando el ángel baja donde María y le dice, al transcurrir el tiempo, usted va a dar a luz un hijo. Entonces María le dijo, ¿cómo es eso? O sea, no conozco varón. ¿Y qué le dijo el ángel? El Espíritu Santo hará sombra. Amén. El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. Pero ahora sí, el Espíritu Santo activará esa palabra. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Activó lo que una vez había sido hablado. Señor. Y entonces, ¿qué sucedió? Vino a ser manifiesta. ¿A ser manifiesta quién? En Jesucristo. Ahora, vino un mensajero. Trajo un mensaje. Pero ¿cómo tendría que manifestarse? Cuando ese mensaje llegue, el Espíritu Santo haga sombra sobre aquellos que reciben este mensaje y lo empiecen digamos así, lo manifiesten en poder. Ahí se puede decir, esa palabra está manifiesta. El mí tiene que manifestar el mí. ¿Cierto? Sigo leyendo. Dice, el Espíritu Santo la activa con poder, haciendo que acontezca exactamente lo que Dios prometió. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es recibir la palabra y hacer que el Espíritu Santo la ponga en función. Eso fue lo que fue Jesucristo. ¿Cuánto lo pueden creer? Dice, acá entonces estamos acá en el San Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5. ¿Lo tenemos ahí? Entonces dice así, de cierto te digo, el que no naciere de ¿qué? El agua. Y del Espíritu. No puede ver el Dios. El que no naciere de El ¿qué? agua y el El Espíritu. agua del Espíritu. Del agua Y el Espíritu. y del Espíritu. No puede ver el reino de Dios. Vamos a hacer esto así. El que no naciere de ¿qué? Del agua. Y del Espíritu. Ahora, ¿qué es el agua? Yo lo palabra. tenía así. El agua, Es la palabra. la palabra. Y el Espíritu. El Espíritu, la revelación. La revelación. Es lo que la activa. Sí, Señor. Pongamos aquí, activar. El que no nazca de la palabra y active esa palabra, entonces no puede ver o no puede entender lo que es el reino de Dios.
Ahora, ¿cuántos son el reino de Dios? Amén, Señor. Pero si usted no nace del agua y del Espíritu, entonces usted no puede entender quién es usted. Jesucristo lo entendió y bueno, cuando abrió las escrituras dijo, hoy se va a cumplir esta escritura. Ahora, yo les hago la pregunta, ¿cuántos pueden decir, hoy se va a cumplir esta escritura frente al mundo? Señor, amén. Señor, No lo hagamos por emoción. Señor. Empecemos a analizarnos propiamente. ¿Qué tanto cuadro yo con la palabra? ¿Qué tanto me descuadro con la palabra? Y entonces analícese. Entonces ahí sí responda. Ahí sí diga. Hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora, ¿cuál escritura? La que una vez un mensajero dijo que él señalaría hacia dónde? Una novia. Hacia una novia Así es la palabra. nacida de la palabra. Entonces usted puede decir, si su conciencia está totalmente plena en la palabra, entonces usted puede decir, hoy se ha cumplido esta escritura. Un mensajero dijo de una novia nacida de la palabra. Y yo he nacido de la palabra. ¿Cuánto lo pueden decir? Sigamos leyendo. Ahora, dice, si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver quién mora en usted. ¿Quién es usted? Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne, ¿qué es? Carne es. Entonces vamos allá a Romanos, capítulo 8, versículo 7. Vamos a Romanos 8, leámoslo desde el 6. Leámoslo, perdón, desde el 5. ¿Lo tenemos todos? Sí, señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne, ¿qué sucede? Piensan en las cosas de la carne. ¿Piensan en qué? Las cosas de la carne. Los que son de la carne, Piensa en las cosas de la carne. ¿piensan en qué? En las cosas de la carne. En las cosas de la carne. Ahora voy a empezar a hacer la pregunta. Usted no tiene que contestarme. Amén. ¿Cuántos piensan en las cosas de la carne? ¿Cuántos están esperando la venida del Señor Jesucristo? Amén, amén. El rapto, bueno, llamémoslo así. ¿Cuántos están esperando el rapto? También lo más y más. ¿Y cuántos estamos esperando el tener la mejor casa? Yo quiero que usted piense. ¿Cuántos están pensando en comprarse el mejor carro? ¿Cuántos están todavía pensando en celos? ¿Cuántos aún piensan en las contiendas? Sí. ¿Cuántos están pensando en que el hermano no me miró, no me saludó, no me habló? Analicemos eso, porque es que son, perdóname la palabra, esas son tonterías de la carne. Entonces, que fulano no miró a sutano, no, es que ese es un mal hermano. No, ¿y qué cristiano va a hacer eso? ¿Qué son esas cosas? Las cosas de la carne, porque cuando usted está ocupado en las cosas del Espíritu, entonces no le importa si fulano lo miró, si fulano lo saludó, si su marido está allá o si su esposa está al lado, si usted tiene la mejor casa, el mejor carro, no señor. Eso son cosas de la carne, y en eso piensan los que son nacidos de la carne. Los que son nacidos del Espíritu, ¿en qué piensan? En cómo agradar al Señor cada día más. Señor, amén. Señor, hoy fallé, sí Señor, pero me levanto. Amén. Señor. Es que tengo una necesidad grande, Señor, tú eres mi proveedor. Señor. El hermano no me saludó. Señor, ayúdalo, porque lo necesito. Amén. En eso piensan los que son nacidos del Espíritu. Oye, vamos a empezar a analizarnos si todavía estamos pensando en las cosas de la carne. Porque lo que es nacido de la carne, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cuánto lo pueden creer? Pues, ¿dónde estamos? En el 5. Porque los que son nacidos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
en las cosas de qué? Del Espíritu. Entonces, vivimos preocupados por la carne, ¿cierto? ¿Cuánto nos preocupamos por el Espíritu? Señor, ¿qué me falta por acomodar? Señor. Señor, ¿cómo voy a mejorar? Señor, tú no entiendo esto de la palabra, pero tú tienes que explicármelo porque lo necesito, porque yo hago parte de esa palabra. Señor, no he entendido esto, no he entendido aquello. ¿Cuántos piensan de esa manera? O se nos va el día pensando en las cosas de la carne. Por hoy, analicémonos, porque los nacidos de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero el Hijo de Dios, nacido del Espíritu, entonces vive pensando en las cosas del Espíritu. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Sigamos en el 6. Porque el ocuparse de la carne, quiero que me lo lean ustedes, el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte. Nos preocupamos por tener la mejor casa, el mejor carro. Vivimos sufriendo pensando en esas cosas. Y, perdóname la expresión, si el tiempo durara 100 años, usted no dura eso. No, señor. Y se preocupó por eso. ¿A quién le va a quedar? Si usted tiene 3, 4 hijos, se van a mochar la cabeza por la casa. ¿Sí? Van a pelear por el carro. Hasta los más unidos se han desunido por herencias. Eso es lo terrenal. Entonces, el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Es muerte, pero el ocuparse del Espíritu ¿qué? Vida. ¿Vida y qué? Paz. Es vida y paz, porque cuando usted ocupa del Espíritu, entonces empieza a reposar en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces la carne se hace a un lado. ¿Quién es la que sufre? Carne. Lo digo Job, hombre nacido de mujeres ¿qué? Corto de día. Corto de día y qué? Y hastiado de sinsabores. Y esto es lo que es nacido de la carne. Pero lo que es nacido del Espíritu que tiene vida eterna. Y aunque no tenga nada en esta tierra, sabe que lo posee todo del otro lado. Amén. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer? Sigamos leyendo. Dice 7. Por cuanto los designios de la carne que son Enemistad contra Dios. son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni qué, ni tampoco pueden. Ahora, esto aquí hay que mirarlo bien. Si usted ocupa demasiado la carne, entonces eso quiere decir que usted no ha nacido del Espíritu, ¿cierto? Pero si usted sabe que ha nacido del Espíritu, y usted dice, pero es que no puedo dejar tal cosa, estoy tratando de dejar tal cosa y me afecta mucho, lo está diciendo la palabra del Señor acá. Dice, ¿la carne qué? Sí, volvamos a leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni qué, ni tampoco puede. No estoy con esto justificando que usted vaya a hacer las cosas mal. Pero si usted sabe que usted se ocupa más de la palabra del Señor y aún así la carne le sigue luchando, sepa que es eso, que es que ella nunca va a poder atar a la ley de Dios. Por eso debe ocuparse de qué? Del Espíritu. Porque el diablo le va a utilizar eso. Es que usted es muy airoso. ¿Qué hijo de Dios va a ser usted? ¿Qué le va a responder usted? Eso es de la carne y ella no puede Sujetar. no lo puede hacer. Ahora, no estoy diciendo con esto de que usted va a seguir igual, no señor. Porque el espíritu tiene que ser más grande que la carne. Señor. Solamente que no le vaya a permitir al diablo acusarlo por un designio de la carne. Porque la carne siempre es enemistad contra Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? Sigamos leyendo. Dice, y los que viven según la carne, ¿sí ven? Ahí está la explicación. ¿Y los que qué? Y los que viven según la carne, ¿no pueden qué? No pueden agradar a Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, ¿los qué? Los designios de la carne. Dice, lo que es nacido de la carne siempre va a ser enemigo de Dios. Siempre va a estar en contra de Dios. Sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, para el Espíritu vive, para la revelación vive. ¿Cuánto lo pueden creer?
Entonces, nos ha quedado claro esto. Entonces volvamos allí al versículo inicial en San Juan. Y vamos ya a traerlo un poquito más acá. Dice, vamos a leer el 5. De cierto te digo. ¿Lo tenemos todos ahí? El que no naciere, ¿qué? De agua y del Espíritu no puede, ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Listo. Entonces dice así la palabra del Señor. Dice el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. El nuevo nacimiento es una revelación personal de Jesucristo a cada persona, siendo esta la palabra revelada y no un credo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Siendo la palabra revelada. Una revelación personal ¿de qué? De Jesucristo a cada persona, siendo esta la palabra revelada y no qué, y no un credo. Ahora, ¿cuántos saben que el mensaje han salido un poco de credos? Señor. Sí, señor. Lo han sacado ya. Está lleno de credos del mensaje, pero aquí está diciendo que el nuevo nacimiento es que la palabra revelada y no un credo. Dice, esta experiencia implica la inyección de la vida de Cristo, reemplazando la vida propia. Ahí es donde queda la carne sin poder. ¿Cuánto lo pueden creer? Cuando la palabra de Dios, cuando la vida de Dios viene y es inyectada en usted, entonces su vida, y ahora sí, pierde función. Entonces usted ya no se ocupa de la carne, sino de qué. El Espíritu. Porque ¿quién lo está manejando? El Espíritu. ¿Qué vida lo está manejando usted? Por eso es que es tremendo cuando una persona que lleva 10, 20, 15 años dice, es que yo soy así nací. Habrá nacido de nuevo. Eso no cuadra. Habrá recibido la palabra. Eso no cuadra. Pero es que el hermano o la hermana se ven tan santos, no se pierde culto, pero habrá recibido la palabra. No, porque está aceptando que nació de esa manera. Y esa manera se la pudo haber pasado su papá o se la pudo haber pasado su mamá física. Pero cuando usted nace de la palabra, entonces eso que su papá o su mamá le pasó tiene que morir. Señor. ¿Y usted nació de quién? De su Padre Celestial. Amén. Entonces su ocupación es del Espíritu. Señor. Por eso yo dije, vamos a analizarnos. Porque no podemos estar diciendo a estas alturas, es que yo nací así, es que yo soy así. No, señor. Si usted es así, pues mate eso y nazca de nuevo para que su vida sea reemplazada por la vida del Espíritu Santo. Amén. Sigamos leyendo, dice. Ahora, ¿cuál es la relación entre el nuevo nacimiento y el rapto? Ya estamos entrando en el mensaje. Lo que iniciamos con una plataforma. Ahora, ¿cuál es la relación entre el nuevo nacimiento y el rapto? Que esto ya es lo que nos interesa. Ahora, ¿por qué hubo que meter este mensaje antes de continuar con el tema que hemos estado llevando? Porque si usted no nace de nuevo, vuelvo y repito, entonces se puede hablar un tema, se pueden abrir todos los misterios y usted simplemente va a decir, tremendo, la palabra de Dios. Pero usted no va a ser partícipe de la manifestación de esa palabra. ¿Sí ven? Qué tremendo es eso. Sigamos leyendo acá. Entonces dice así. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona nace de nuevo? No es solo una experiencia emocional, sino la implantación literal de la vida eterna y la naturaleza divina del creyente. ¿Sí ve dónde muere su naturaleza? Y empieza la naturaleza divina de un cristiano. Dice, esto es lo único que permite que una persona sea considerada parte del cuerpo místico de Cristo. Amén. Vea esto tan tremendo. No es venir acá, no es escuchar,
No es decir, es que, perdóname, esto no debía decirse, pero se dice, es que yo me quedé en Alcalá. No es eso, no es pertenecer a un grupo, no es decir yo tengo el mensaje o los mensajes del profeta, no es decir es que yo creo la palabra de Dios, no señor. Si usted no nace de nuevo, puede caminar 20, 30, 40 años y usted no va a ser parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Porque aquí lo está diciendo, lo único que lo hace parte de ese cuerpo es el nuevo nacimiento. ¿Cuánto debiéramos desesperar por eso, hermanos? Sí, uno ve a la gente tranquila, viene a culto, sale de culto. Pero uno no ve a alguien desesperando, Señor, es que necesito cambiar mi vida. Y no es venir al culto. No es que se nos abran todas las revelaciones, no, Señor. Es hacer parte de eso. ¿Cuánto lo pueden creer? Dice así, es lo único que permite que una persona sea considerada parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ahora, este nuevo nacimiento trae algo que se llama fe de rapto. Dice el mensajero, dice, para poder ser transformados y llevados al cielo en el rapto, los creyentes necesitan alcanzar un nivel de revelación y fe perfecta que solo se logra mediante el nuevo nacimiento y la comprensión de la palabra correspondiente a su tiempo. Vean eso tan tremendo. ¿Qué es lo único que da la fe de rapto? La palabra a su tiempo. Dice, recibir la palabra a su tiempo y un nuevo nacimiento. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Eso es lo único que le trae a usted la fe de rapto. Eso es verdad. Ahora, muchas personas pueden decir que han nacido de nuevo y uno no les puede quitar eso, pero no aceptan el mensaje del día. Eso es verdad. Señor. ¿No ha nacido? U otras personas dicen tener el mensaje del día y no han nacido de nuevo. Pero aquí que está diciendo, la fe de rapto solo se obtiene si se tienen estos dos requisitos. Eso es verdad, 100%. Amén, así es. Vea, algo que dijo el mensajero, dijo, del solo hecho de imaginarnos que una persona de nuestra casa va a desaparecer yéndose en el rapto y uno se va a quedar de eso, debería desesperarnos. Señor. Ahora, eso se imaginó como que se desapareció una persona y uno lo imagina así en segundos. Pero ¿cuándo deberíamos desesperarnos viendo que hay gente subiendo ya en el rapto o que ha sido subida y cómo está nuestra vida? Eso es verdad. Señor. Amén. Deberíamos analizar eso. Sí, señor. Dice así, y la comprensión de la palabra correspondiente a su tiempo. Dice, la diferencia entre las prudentes y las insensatas fue que las prudentes lograron comprender y obtener la experiencia del nuevo nacimiento y el mensaje del día. Amén. Ahora, dice, las prudentes logran comprender y obtener la experiencia del nuevo nacimiento y el mensaje del día. Ese nuevo nacimiento trae 3 etapas. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Una es que la justificación. ¿Cuánto han sido justificados? Señor, amén. Pero eso no lo va a salvar. Señor. Santificación. Y aún es. ¿Cuánto han sido santificados? Señor. Sin embargo, no hay personas que salen con cosas que uno dice, esta persona no ha sido santificada. Señor. Sí. Personas que llevan años y salen con palabras vulgares. Eso es verdad. Llevan años la palabra les diciéndole tomen sus posiciones y no se toman las posiciones. Amén. El Señor diciendo dejen esto, aquello y lo otro y no se hace. Ahora, ¿estarán santificadas? Señor. No, Señor, porque santidad es estar apartado. Amén. Y si usted está comportando igual al mundo, entonces usted no ha sido apartado. Señor. Entonces hay muchos que ni siquiera han llegado a santificación y creen que están santificados. Pero por eso acá se viene a hablar la verdad, porque en el día del juicio ninguno va a quedar impune.
Entonces, las 3 etapas: justificación, santificación y por último el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo pueden creer? Sigamos leyendo. Eso fue lo que estas prudentes recibieron. Ellas no se quedaron solo con la justificación, con la santificación, sino que también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Dice, el rapto. Solo aquellos que reciben, mensaje del rapto. Solo aquellos que reciben la revelación del mensaje para su tiempo y el nuevo nacimiento formarán parte de esa novia. La novia posee la fe del rapto, la cual actúa mediante la verdad revelada. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Actúa mediante qué? Mediante la verdad revelada. Dice así. Este rapto trae 3 etapas. Primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Lo tenemos ahí? Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leerlo desde el 13. ¿Lo tenemos todos? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿qué? A los que durmieron en él. Sigamos leyendo. 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16. ¿Por qué? El Señor mismo. Leanlo todos. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, voz de arcángel con trompeta de Dios, descenderá al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Paremos un momentico. ¿Por qué qué? Porque el Señor mismo. Ahora, entonces vimos que ¿qué era el nuevo nacimiento? La voz, agua y... No sé si fue que no me entendieron o no me he dado a entender entonces. ¿Qué era el nuevo nacimiento? Era la palabra manifestada o la palabra en poder. Y eso lo hablé al principio, pero tal vez no me di a entender. ¿Qué era qué era el reino? La palabra en poder. ¿Cierto? Ahora, ¿quién viene? Leamos 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué hará? Descenderá del cielo. Digamos así, el reino mismo. ¿Qué hará? Descenderá. El rapto trae 3 etapas. Sí, señor. ¿Cierto? Ahora, el reino mismo o el Señor mismo, ¿qué haría? Traería esas 3 etapas. Ahora, descendería del cielo. Descendería de un grupo que ha nacido de la palabra. No puede descender de otro lado. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, el Señor mismo, ¿con voz de qué? Con voz de mando. Entonces esa es la primera. Voz de mando. Voz de arcángel. Trompeta de Dios. ¿Y con qué? Trompeta de Dios. Con trompeta de Dios. Descenderá al cielo. ¿Qué haría? Descendería del cielo. Leámoslo ahí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y los muertos en quién? En Cristo. En Cristo resucitarán primero. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, entonces, lo primero fue un clamor. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, ¿cuál fue ese clamor? La voz. Sí, fue la voz. ¿Pero qué hizo esta voz? ¿Qué dijo esta voz? Descendió. Sube. Salí de ella, pueblo mío. Ahora, ¿qué estaba haciendo esta voz?
sacándonos de las denominaciones. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, yo quiero que podamos entrar a lo que soy. ¿Cómo así? Sí, Señor. Porque nosotros nos hemos quedado con el profeta sacando las denominaciones. Ahora, ¿cuántos han oído la voz del Señor sacándonos de las denominaciones? A nosotros. Dijo el mensajero en su tiempo, si mencionó una iglesia y dijo, si esta iglesia durara 100 años más, sería peor que la iglesia católica. Señor. Ahora, ahorita vemos que está peor que la iglesia católica. Pero yo puedo decir lo mismo. Si el tiempo durara 50 años más, entonces los estudiantes del mensaje estarán peor aún que la iglesia católica. Señor. Amén, ya lo están, porque han cambiado la palabra del Señor por máquinas, han cambiado la palabra del Señor por tantas cosas, porque se cegaron. Entonces, vino este mensaje y dijo, salí de ella, pueblo mío. Lo hizo el mensajero en su tiempo, sacándolos de las denominaciones. Ahora vino esa misma voz y dijo usted, salí de ella, pueblo mío. Pero ¿de qué religiones lo estaba sacando? ¿De qué Babilonia lo estaba sacando? De las religiones del mensaje. Señor. Porque eran las que lo pueden engañar a usted y son las que posiblemente lo pudieran engañar, me pudieran engañar a mí. Entonces Cristo Sábado dijo, salga de ella. Señor. Ahora, luego vino más avanzado el mensaje y le digo, no es los grupos, es la persona. Y entonces empezó a qué? Empezó esa voz a sacarlo de usted mismo. Salí de ella, pueblo mío. O sea, saque la parte espiritual de la parte terrenal. Amén. Hoy hemos oído esa voz. Sí, Señor. Diciéndole, no es porque usted venga acá. No, es porque el Espíritu le revele la palabra. Si usted viene acá y el Espíritu Santo no le revela la palabra, entonces usted está siendo parte de Babilonia. Ay, ¿cómo así? Sí, Señor. Porque usted está viviendo de una religión, no de la palabra verdadera del Señor. Y lo estamos viendo que dijo el nuevo nacimiento que era recibir el mensaje del día y la revelación del mismo. ¿Sí ven? Sigámoslo viendo. Entonces, ¿qué era eso? La voz de mando sacándolo. Ahora, nos ha sacado. Hermanos, si no hemos salido es porque no hemos querido. Sí, porque tal vez nos ha faltado desesperar. Pero ¿cuánto nos ha mostrado el Señor de que no es venir, no es escuchar, no es sentarnos aquí, no, Señor, es que la palabra del Señor se revele en usted y que la palabra del Señor se revele en mí y empieza a hacer una función. Entonces David puede decir, he sido sacado de Babilonia. Voz de arcángel, dice, la voz de resurrección. Ya esto tan tremendo. Dice, la segunda es la voz de arcángel, la voz de resurrección. Dice, es la misma voz de Cristo que en los evangelios llamó a Lázaro de la tumba. ¿Es la misma voz de quién? De Cristo. Llamó a Lázaro, Señor. ¿Qué en los evangelios qué hizo? Llamó a Lázaro. ¿Cuántos hemos llamado a los que duermen? ¿Cuántos están desesperando por los que duermen? Para ellos están desesperando esperando en usted y esperando en mí. Pero si nosotros seguimos pegados de los designios de la carne, entonces hemos dejado de lado lo que realmente importa. Vea esto. Ahora, cuando se le lleva la noticia a Jesucristo de que Lázaro había muerto, él no se quedó quieto. No, él que dijo, Lázaro duerme y voy a despertarlo. ¿Lo dijo o no lo dijo así? Señor. ¿Cuántos llevan durmiendo y cuánto hemos dicho, nuestros hermanos duermen, voy a despertarlos? No, estamos dormidos.
esperando. Si seguimos así dormidos, entonces también vamos a dormir nosotros. Y vamos a tener que esperar en otros que quieran levantarnos. Vean esto. ¿Sí? Sigamos leyendo, dice. Esta etapa despierta e invita a levantarse a los santos creyentes de la novia que murieron en tiempos pasados, dice, los que han muerto en Cristo. Dice, y el tercer evento es la etapa culminante, donde cesa la predicación del Evangelio. Vean esta tan tremenda. ¿Dónde qué? César. Esta es la segunda etapa. La tercera es donde cesa ¿qué? La predicación del Evangelio. Todos sabemos que en cualquier momento nos van a cerrar la puerta. Pero el Hijo de Dios nacido de la palabra, entonces sabrá que en ese momento ha iniciado la tercera etapa, que es la trompeta de Dios. Dice así: esta es la etapa culminante donde cesa la predicación del Evangelio. En la trompeta de Dios se realiza la transformación física de los cuerpos de los creyentes vivos y de los santos resucitados. Este es el mensaje que en un instante arrebatará a toda la novia para encontrarse con el Señor en el aire. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, yo quiero que veamos algo aquí. Entonces, volvamos volvamos allá a San Juan, capítulo 13. Y vamos a leer el 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de ¿qué? El que no naciere de agua y del Espíritu. Vemos que había que nacer de dos condiciones, ¿cierto? Ahora, vamos a San Juan, capítulo 1, versículo 29, ahí atrásito. ¿Lo tenemos ahí? Señor. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué le dijo? He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. He aquí ¿qué? El Cordero de Dios. ¿Qué qué? Que quita el pecado. Que quita el pecado del mundo. Veamos esto. Quiero que entremos aquí. Entonces, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando ¿con qué? Entonces, este bautismo ¿a quién le pertenecía? A Juan. A Juan. Dice, y con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le he dado testimonio que este es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, en otro versículo, creo que no lo anoté, él dice: yo bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí bautizará ¿qué? Amén. ¿Con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Señor. Con Espíritu Santo y ¿qué?
y fuego. Ahora, este bautismo le pertenecía a Juan y este bautismo le pertenecía a Jesús. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, vimos que este Juan representó al primer anunciador, ¿cierto? Y venía uno que sería ¿qué? El segundo anunciador. ¿Que quién era? O segundo precursor. ¿Que quién era? El hermano Branham. Así como el primer precursor señaló hacia el Cordero de Dios, este segundo precursor señalaría hacia dónde? Hacia una novia nacida de la palabra. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que no naciera de ¿qué? Del agua y del Espíritu. Digámoslo así, el que no recibiera este mensaje y este mensaje, entonces no puede entender el reino de Dios. Entonces, si este Juan representó el primer precursor y el hermano William Branham representó el segundo precursor, entonces, ¿cómo vendría bautizando él también? Con el Espíritu Santo. Él vendría bautizando en agua también, el segundo precursor. Ahora, ¿a quién le correspondía el bautismo con el Espíritu Santo y fuego? A ella. Vuelvo y lo repito porque siento que no lo entendieron. El primer precursor bautizó en agua Sí, señor. y señaló hacia el que bautizaría fue el Espíritu Santo y fuego. ¿Que era quién? El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Nos queda claro hasta ahí? El segundo precursor que traería. El agua. Amén. Traería el agua. Pero ¿a quién le correspondería bautizar con Espíritu Santo y fuego? Amén. A Cristo. Digamos así, a la novia nacida de la palabra. Amén. Por eso él lo dijo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entender el reino de Dios. Hay mucha gente que ha nacido en el agua, pero no han querido nacer del Espíritu. No han querido aceptar que la novia del Señor tiene que venir a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Señor. Así es. Amén. Así es. Aceptan el bautismo de Juan, pero se les olvidó el bautismo del Cordero que quita el pecado. Señor. Por eso no se les quita el pecado, por eso siguen cegados. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, ¿cómo están? Muertos. Actualmente. ¿No entiende? Entonces, decir usted que se queda con la letra o con el agua, no le da vida eterna. No, señor. Te queda con el mensaje con la vida eterna. Ahora, ¿qué dijo qué leímos que daba la fe de rato? ¿Qué era? Cuando la palabra del Señor llega a una persona y es activada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿puede decir usted que esto no es la palabra del Señor? Señor. No, Señor, no podemos decir que no es la palabra del Señor, porque sí es la palabra del Señor. Pero si usted no la activa con el Espíritu Santo, con el bautismo que trae el ministerio de la novia, entonces solamente será letra. Lea. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál era su mensaje? ¿Cuál fue todo su mensaje? Mostrarlo. ¿A qué vino Juan el Bautista? Digo, a cuadrar el camino para que viniera el Cordero de Dios. ¿A qué vino el segundo precursor? A hacer exactamente lo mismo. A cuadrar el camino para que la novia del Señor viniera a estar en función. Amén. Ahora, ¿qué traería ella? Una voz de mando, una voz de arcángel y esa trompeta de Dios. Señor. Amén. Entonces el religioso me va a decir, la voz de mando la trajo el mensaje, el mensajero. Sí, señor. La trajo para el tiempo, la trajo en arras, Señor. para el tiempo carnal. Pero usted ya no lo afecta a la pentecostal, no lo afecta a la bautista, no lo afecta al presbiteriano.
No, señor, eso ya no. Y ahora sí, eso para usted ya sabe que es una religión cómoda. Esa misma voz en el ministerio de la novia vino para sacarlo de la misma religión creada por el mensaje. Señor. ¿Y qué le digo? Salí de ella, pueblo mío. Vino la voz de mando. Sí, señor. Sí, señor. Amén. Ahora viene la voz de arcángel. Amén. El mensajero trajo en cierta parte la voz de arcángel, Sí, señor. que fue resucitar de los muertos espirituales. Pero tiene que venir un ministerio que levante a los muertos que están en la tumba. Porque si eso lo hubiera cumplido el mensajero, entonces el rapto ya tendría que haber ocurrido. Señor. Pero no le tocó a él. Es más, a mí me toca llamarlo a él. A usted le toca llamarlo a él porque él se fue a dormir. Señor. Eso es verdad. Eso es bíblico, 100%. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, ¿a quién le corresponde esa voz de arcángel? A ella. Mí. A mí, para poder decir. Señor. ¿A quién le corresponde? Amén. Señor. Entonces, él lo anunció, vino la palabra, pero ¿quién tiene que bautizar, quién tiene que activar esa palabra con el Espíritu Santo? Señor. Soy yo. Amén. Señor. Entonces, si usted tiene que activar la palabra del Señor con el Espíritu Santo, entonces siéntase bendecido. Sí, señor. Amén. Que aún el Señor nos esté hablando de esta manera. Porque hay gente ciega buscando cómo activar el mensaje en la mera letra. Pues no se puede activar. Señor. Me seguís más. Perdónenme las expresión, no se puede, Me seguís más. no se puede. Es como ir a encender una máquina, ir a armar una. En una industria se arma una máquina. Acá tiene el botón de encendido. Usted con el manual no puede encender el botón. Señor. No quiera ella. No, el manual le dice dónde está el Señor. botón. No quiera ella. El manual lo guía a cómo encender el botón. Pero tiene que haber un dedo o una mano Señor. que vaya y presione el botón. Señor. Así es la palabra del Señor. El mensajero trajo el manual. 100% verdad. Pero ¿quién lo tiene que poner en función? Amén. ¿Quién es el que tiene que coger, digamos, oprimir el botón? Pues a la novia del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el primer precursor dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El segundo precursor señaló hacia dónde? Así no me Hacia una novia nacida de la palabra. ¿Y lo que fue allá tiene que ser acá? Entonces, ¿hacia dónde señaló él? Hacia un Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, si el pecado es muerte, entonces ¿qué es lo que tiene que quitar usted? Muerte. Muerte, Señor. ¿Sabe Amén. que no le correspondía al mensajero? Señor. ¿A quién le corresponde parar la muerte? Entonces, ¿quién es el que quita el pecado del mundo? Amén. Señor. Entonces, ahí, cuando eso suceda, usted puede decir, muerte, yo seré tu muerte. Amén. Nadie puede decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Amén, así es. Sí, amén, amén. Tremendo, ¿cierto? Ahora, vino el Señor Jesucristo, vea esto, porque usted es la culminación de todo. Yo soy la culminación de todo. Amén. Vino el Señor Jesucristo, perdón, me tumió la mano. Vino el Señor Jesucristo y venció la muerte. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén, 100%. Quitó el pecado del mundo. A ver, me toca a mí. Les pregunto, ¿quitó el pecado del mundo? Señor. Claro, lo quito. En cierta parte sí. Y en cierta parte no. ¿Cómo así? Lo quito para mí. Este muchacho no, espiritualmente venció la muerte. Señor. Pero si en ese momento hubiera quitado el pecado del mundo, entonces hasta ahí había muerto personas. Señor. ¿Sí? ¿A quién le corresponde quitar la muerte? ¿A quién le corresponde quitar el pecado del mundo? Señor. Pues a usted y a mí, cuando usted venza la muerte, y entonces pueda decir, ¿sabe qué muerte? Hasta hoy tienes poder. Entonces sus hermanos se levantarán de las tumbas. Entonces la muerte ya no tendrá poder. Ahí fue el fin de la muerte. Entonces ahí se puede decir, he aquí la novia de Dios. Quitemos la novia, he aquí el Cordero de Dios, porque ella es su padre. Amén. ¿Qué quita? Quita, Uno Señor. solo. Lo vimos en el culto que predicó mi papá, que dijo, ¿qué vio Juan cuando miró a los candeleros? Uno solo.
Amén. ¿Qué vio? Se vio al mismo. ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Qué vio? Entonces nosotros decimos, sí, se vio él, sí, está bien. Pero ¿cómo era él? Una Cordero. semejanza. Se vio en el cordero, él era el cordero. Semejante. Amén. ¿Se vio qué? Vio uno semejante a quién? Al Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo fue creado usted al principio? Pero, hagamos al hombre como a imagen y semejanza. Perdónenme. Entonces, ¿qué fue lo que vio Juan? Se vio al mismo. Se vio a Dios. Un Jesús al cordero mismo. como iluminado. Decimos la semejanza, decimos el cordero. ¿Qué vio él? Vio el principio. O sea, no vio como todo lo que había vivido, ni el final de las cosas. ¿Qué vio él? El mismo principio. En el principio hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, digamos así, todo había pasado. ¿Qué estaba él? Siendo exactamente la imagen y semejanza de Dios. Como fue en el principio, lo fue en el final. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces, como una vez él vino y se dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquí tiene que ser exactamente igual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el segundo precursor dijo, señaló hacia dónde, hacia una novia nacida de la palabra. Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué? Palabras no pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿qué es lo único que es eterno? Palabra. La palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo contrario a lo eterno? La muerte. Amén. Eso va a ser destruido. La muerte. ¿Y qué es la muerte? Algo. Pecado. Pecado. Entonces, ¿hacia dónde señaló él? Hacia la muerte. Hacia una novia, Nacida. digamos así, nacida de la Sí, eternidad. al principio. Entonces, digamos así, hacia una novia que quitó el pecado del Señor. mundo. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. No sé si lo pudimos ver, no sé si lo pudimos entender, Señor. pero como una vez se dijo, ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este segundo precursor hizo exactamente lo mismo, al apuntar hacia una novia nacida de la eternidad. Amén. Entonces, si ella nacía de la eternidad, ¿qué había quitado? La muerte y el pecado. Lo que hizo Jesucristo, lo hizo ella porque ellos son ¿qué? Uno mismo. ¿Cuánto lo pueden creer? Vamos a orar, hermano Héctor, por favor. Señor, amén. Pero tenga en cuenta que si usted no nace de nuevo, no puede hacer parte de eso. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, esta palabra es para ella. Amén, Señor. Única y exclusivamente para ella. Solamente ella lo entiende, Señor. Padre, porque este libro habló de ella. Este mensajero habló de ella. Los profetas hablaron de ella. Tú hablaste de ella, Señor. Todos hablaron de ella, Padre. Señor, lo creo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque ella quita el pecado del mundo. Señor, ella lo quita, Padre, ella da muerte. Señor, porque ella es el final de todo. Amén. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor. Padre, no sé cuánto lo harán conmigo, Amén. pero yo personalmente te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo he entendido, Señor. Gracias, Dios mío. Sé que tu novia se regocija, Señor. Padre, Señor, no es necesidad de gritarlo, no es necesidad de hacer un escándalo, solamente es que ella lo entienda, Amén, Señor. Señor. Y tú le hablas, Padre, de manera tan sencilla, pero tan claro para ella, Señor, que ella lo entiende. Padre, lo que tu santo profeta, ella lo entiende, Señor, eso saldrá de sus labios. Amén. Ella está mirando hacia los cielos por la aparición de Jesús, Señor, y eso saldrá de los labios. Ella dirá, he aquí el Cordero. Padre, viendo el mensajero, Dios nos ayude a estar listos para ese Amén, gran Señor. evento.
tener la mente despejada, los sentidos despejados, Señor, actos limpios, Señor, para entenderlo, Padre, cuando ella lo estuviera pronunciando, Señor. Y hoy, Padre, lo está pronunciando, Señor. Padre, y ella lo entiende, Señor. Gracias, porque yo soy un pueblo especial. Gracias, Señor. Con perfección profética. A ella le tocó, Señor, quitar el pecado del mundo. Padre Dios, gracias, Señor. Gracias te da mi alma en esta noche. Gracias, Señor. No sé cuánto le dan gracias, Señor. Pero yo te doy gracias. Gracias te da mi alma, Señor. Porque cada día, Señor, lo hace más claro. Cada día lo hace más con más luz. Cada día lo hace más patente, Señor. De manera, Padre, que ya se da cuenta que ya es el cumplimiento de este gran propósito. Ella es el cumplimiento, Padre, de ese gran programa que tú te pusiste, le placiste, Señor, a desarrollar, Dios mío, desde la hora en punto que el hombre cayó de tu gracia. Tú te proyectaste, Señor, hasta este final, Dios mío, y nos viste precisamente, Señor, para cumplir este gran propósito, Dios mío. Así que yo te doy gracias, te bendigo, te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor, por esa palabra maravillosa, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, por el ángel, por el ministerio, Señor, por la administración de tu mismo, Dios mío, administrándonos esa gloriosa palabra, Señor, y colocándonos en el lugar correcto, Señor, en nuestra posición, Padre. Gracias, Señor, porque ella quita el pecado del mundo. Ella quita la incredulidad, Señor. Así que, Padre, nadie sin nada la podrá dañar, Dios prometa. Señor, y si fuera sembrada, si cayera en tierra, aún el agua la habrá revivir nuevamente, Señor. Padre, gracias por esa maravillosa palabra, Dios. Padre Celestial, declaro en esta noche, bendecido, Señor, a cada hermano. Padre, por la voz de la novia, por la voz del verbo, por la voz de la palabra, Señor. Y ha sido colocada en mi alma, Señor. Declaro bendecida a tu novia, Señor. Le declaro libertad. Padre, declaro que esa novia se levanta, Señor. Padre, por los aires, encontrándose, Señor. Padre, contigo mismo que eres el verbo. Contigo mismo que es la palabra, contigo mismo que es el ángel, Señor. Padre, ella se desprenderá de lo terrenal, porque ella es nació del Espíritu, Padre. Ella no es carne para vivir con la carne, ella es espíritu para vivir conforme al Espíritu, Padre. Oh, Señor Jesús, en esta noche damos muerte a la enfermedad, damos muerte al problema, damos muerte a la dificultad, damos muerte a las cadenas del diablo, damos muerte al mismo infierno, damos muerte a la misma muerte, Señor, porque donde está la vida no puede estar ella, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, y en ese nombre que es sobre todo el nombre, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado nuestro, Jesucristo. Amén y amén. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, yo te pido que rompa las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas, y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas del cielo sean abiertas,
y de virtud mi alma sea llena. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 a nuestro Rey Jehová. Santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 a nuestro Rey Jehová. Santo, 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 santo el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Vamos a recoger las ofrendas.